Ya no quedaban muchas esperanzas de vida para Liz Ábalos, cuando a sus 7 años necesitaba de un trasplante cardíaco para seguir viviendo. Sin embargo, 4 años después de haber recibido el órgano, es casi una adolescente que estudia, juega y lleva una vida plena. Y mi vida es normal, juego, corro, hago todo lo que otros hacen. ¿Te vas a la escuela? Sí, me voy a la escuela, todo hago. Liz fue la primera paciente pediátrica en recibir un trasplante y con ella se realizó el primer procedimiento en el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú, por lo cual el aniversario fue conmemorado. Sus médicos aseguran que el bienestar de Liz se debe en gran medida a la disciplina que lleva en cumplir con sus cuidados. Ella es una niña muy disciplinada, ella sabe que tiene que tomar sus medicamentos, el horario, hace actividad física, que eso también ayuda a que ella esté bien dentro de lo que se pueda esperar, ¿verdad? Mientras tanto, otros 6 pacientes del hospital se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante. El más urgente es el de Nancy, de 12 años, oriunda de Capibaré, en el departamento de San Pedro, quien se encuentra conectada a un corazón artificial. Su madre y los médicos claman por un donante. Claro, y siempre apela a llegar la gente de buen corazón. La no dona y mira para orebe, y mira morecola y ser querido, peixaguar, la orecola, muerte cerebral, a la característica me uajina la doctora. Siempre aguardar, confiados, y que es ciro yujuta jajina. Las características del donante de Nancy debe ser de un peso, ella pesa 26 kilos y medio, un peso de hasta 2.5 veces mayor que ella del grupo O. Y que la familia diga que sí, ¿verdad? La semana pasada apareció un potencial donante con las características ideales para que su corazón siga latiendo en el pecho de Nancy. En principio, los familiares del joven fallecido accedieron a la donación, pero desistieron cuando la niña ya estaba siendo preparada para la cirugía. Tuvimos un llamado, lastimosamente no se pudo dar al final, estuvimos a punto de trasplantarle. Tristemente, bueno, entendemos también que la familia pasa por un momento doloroso, están viviendo un duelo, pero aquí le tenemos a Liz, ¿verdad?, que es nuestro ejemplo, es nuestra primera paciente trasplantada. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a esa familia que hace 4 años dijo que sí. Entre tanto, Liz, quien es considerada un símbolo en el hospital, también se suma al llamado a la donación de órganos. Y que donen, que no tengan miedo, que salven vida, como a mí me salvaron.